Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. De la Congregación para la Doctrina de la Fe. Introducción. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, confió a sus discípulos el mandato de anunciar el Evangelio al mundo entero y de bautizar a todas las naciones. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión universal de la Iglesia nace del mandato de Jesucristo y se cumple en el curso de los siglos en la proclamación del misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del misterio de la encarnación del Hijo, como evento de salvación para toda la humanidad. Es este el contenido fundamental de la profesión de la fe cristiana. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La Iglesia, en el curso de los siglos, ha proclamado y testimoniado con fidelidad el Evangelio de Jesús. Al final del segundo milenio, sin embargo, esta misión está todavía lejos de su cumplimiento. Por eso, hoy más que nunca, es actual el grito del apóstol Pablo sobre el compromiso misionero de cada bautizado. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Eso explica la particular atención que el Magisterio ha dedicado a motivar y a sostener la misión evangelizadora de la Iglesia, sobre todo en relación con las tradiciones religiosas del mundo. Teniendo en cuenta los valores que éstas testimonian y ofrecen a la humanidad, con una actitud abierta y positiva, la Declaración Conciliar sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas afirma: la Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Nostra Aetate número 2. Prosiguiendo en esta línea, el compromiso eclesial de anunciar a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, se sirve hoy también de la práctica del diálogo interreligioso,
que ciertamente no sustituye, sino que acompaña la missio ad gentes, en virtud de aquel misterio de unidad, del cual deriva que todos los hombres y mujeres que son salvados participan, aunque en modos diferentes, del mismo misterio de salvación en Jesucristo, por medio de su Espíritu. Dicho diálogo, que forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, comporta una actitud de comprensión y una relación de conocimiento recíproco y de mutuo enriquecimiento, en la obediencia a la verdad y en el respeto de la libertad. En la práctica y profundización teórica del diálogo entre la fe cristiana y las otras tradiciones religiosas, surgen cuestiones nuevas, las cuales se trata de afrontar recorriendo nuevas pistas de búsqueda, adelantando propuestas y sugiriendo comportamientos que necesitan un cuidadoso discernimiento. En esta búsqueda, la presente declaración interviene para llamar la atención de los obispos, de los teólogos y de todos los fieles católicos sobre algunos contenidos doctrinales imprescindibles que puedan ayudar a que la reflexión teológica madure soluciones conformes al dato de la fe, que respondan a las urgencias culturales contemporáneas. El lenguaje expositivo de la declaración responde a su finalidad, que no es la de tratar de modo orgánico la problemática relativa a la unicidad y universalidad salvífica del misterio de Jesucristo y de la Iglesia, ni el proponer soluciones a las cuestiones teológicas libremente disputadas, sino la de exponer nuevamente la doctrina de la fe católica al respecto. Al mismo tiempo, la declaración quiere indicar algunos problemas fundamentales que quedan abiertos para ulteriores profundizaciones y confutar determinadas posiciones erróneas o ambiguas. Por eso, el texto retoma la doctrina enseñada en documentos precedentes del Magisterio, con la intención de corroborar las verdades que forman parte del patrimonio de la fe de la Iglesia. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista, que tratan de justificar el pluralismo religioso, no solo de facto, sino también de iure o de principio. En consecuencia, se retienen superadas, por ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad personal entre el Verbo eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la inseparabilidad, aun en la distinción, entre el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, la sustancia en la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo. Las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, ya sean de naturaleza filosófica o teológica, que obstaculizan la inteligencia y la acogida de la verdad revelada. Se pueden señalar algunos: la convicción de la inaferrabilidad y la inefabilidad de la verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana; la actitud relativista con relación a la verdad, en virtud de lo cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros; la contraposición radical entre la mentalidad lógica atribuida a Occidente y la mentalidad simbólica atribuida a Oriente; el subjetivismo de quien, considerando la razón como única fuente de conocimiento, se hace incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser; la dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos definitivos y escatológicos; el vaciamiento metafísico del evento de la encarnación histórica del Logos eterno,
reducido a un mero aparecer de Dios en la historia. El eclecticismo de quien, en la búsqueda teológica, asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y conexión sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana. La tendencia, en fin, a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Sobre la base de tales presupuestos, que se presentan con matices diversos, unas veces como afirmaciones y otras como hipótesis, se elaboran algunas propuestas teológicas en las cuales la revelación cristiana y el misterio de Jesucristo y de la Iglesia pierden su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o al menos se arroja sobre ellos la sombra de la duda y de la inseguridad. Parte 1. Plenitud y carácter definitivo de la revelación de Jesucristo. Para poner remedio a esta mentalidad relativista, cada vez más difundida, es necesario reiterar ante todo el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Debe ser, en efecto, firmemente creída la afirmación de que en el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es el camino, la verdad y la vida, se da la revelación de la plenitud de la verdad divina. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fiel a la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II enseña: la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Dei Verbum 2. Y confirma: Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación, con palabras y obras, señales y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, y finalmente con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con el testimonio divino. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dei Verbum 4. Por esto, la encíclica Redemptoris Missio propone nuevamente a la Iglesia la tarea de proclamar el Evangelio como plenitud de la verdad. En esta palabra definitiva de su revelación, Dios se ha dado a conocer del modo más completo. Ha dicho a la humanidad quién es. Esta autorrevelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. Solo la revelación de Jesucristo, por tanto, introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca. Es, por tanto, contraria a la fe de la Iglesia, la tesis del carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria a la presente en las otras religiones. La razón que está en la base de esta aserción pretendería fundarse sobre el hecho de que la verdad acerca de Dios no podría ser acogida y manifestada en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica, por lo tanto tampoco por el cristianismo ni por Jesucristo.
Esta posición contradice radicalmente las precedentes afirmaciones de fe, según las cuales en Jesucristo se da la plena y completa revelación del misterio salvífico de Dios. Por lo tanto, las palabras, las obras y la totalidad del evento histórico de Jesús, aun siendo limitados en cuanto a realidades humanas, sin embargo, tienen como fuente la persona divina del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso llevan en sí el carácter definitivo y la plenitud de la revelación de las vías salvíficas de Dios, aunque la profundidad del misterio divino en sí mismo siga siendo trascendente e inagotable. La verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Ella, en cambio, sigue siendo única, plena y completa, porque quien habla y actúa es el Hijo de Dios encarnado. Por eso, la fe exige que se profese que el Verbo hecho carne, en todo su misterio, que va desde la encarnación a la glorificación, es la fuente participada más real y el cumplimiento de toda la revelación salvífica de Dios a la humanidad, y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, enseña a los apóstoles, y por medio de ellos a toda la Iglesia de todos los tiempos, la verdad completa. La respuesta adecuada a la revelación de Dios es la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. La fe es un don de la gracia. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. La obediencia de la fe conduce a la acogida de la verdad de la revelación de Cristo, garantizada por Dios, que es la verdad misma. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. La fe, por tanto, don de Dios y virtud sobrenatural infundida por Él, implica una doble adhesión a Dios que revela y a la verdad revelada por Él, en virtud de la confianza que se le concede a la persona que la afirma. Por esto, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catecismo número 150 en adelante. Debe ser, por lo tanto, firmemente retenida la distinción entre la fe teologal y la creencia en las otras religiones. Si la fe es la acogida de la gracia, de la verdad revelada, que permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente, la creencia en las otras religiones es esa totalidad de experiencia y de pensamiento que constituyen los tesoros humanos de sabiduría y religiosidad, que el hombre, en su búsqueda de la verdad, ha ideado y creado en su referencia a lo divino y al absoluto. No siempre tal distinción es tenida en consideración en la reflexión actual, por lo cual a menudo se identifica la fe teologal, que es la acogida de la verdad revelada por Dios uno y trino, y la creencia en las otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a Dios que se revela. Este es uno de los motivos por los cuales se tiende a reducir, y a veces incluso a anular, las diferencias entre el cristianismo y las otras religiones. Se propone también la hipótesis acerca del valor inspirado de los textos sagrados de otras religiones. Ciertamente es necesario reconocer que tales textos
contienen elementos gracias a los cuales multitud de personas, a través de los siglos, han podido y todavía hoy pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios. Por esto, considerando tanto los modos de actuar como los preceptos y las doctrinas de las otras religiones, el Concilio Vaticano II, como se ha recordado antes, afirma que, por más que discrepen en mucho de lo que la Iglesia profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. La tradición de la Iglesia, sin embargo, reserva la calificación de textos inspirados a los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto inspirados por el Espíritu Santo. Recogiendo esta tradición, la Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II enseña: la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Estos libros enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras de nuestra salvación. Dei Verbum 11. Sin embargo, queriendo llamar así a todas las gentes en Cristo y comunicarles la plenitud de su revelación y de su amor, Dios no deja de hacerse presente en muchos modos, no solo en cada individuo, sino también en los pueblos, mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan lagunas, insuficiencias y errores. Por lo tanto, los libros sagrados de otras religiones, que de hecho alimentan y guían la existencia de sus seguidores, reciben del misterio de Cristo aquellos elementos de bondad y gracia que están en ellos presentes. Parte 2. El Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. En la reflexión teológica contemporánea, a menudo emerge un acercamiento a Jesús de Nazaret, como si fuese una figura histórica particular y finita, que revela lo divino de manera no exclusiva, sino complementaria a otras presencias reveladoras y salvíficas. El infinito, el absoluto, el misterio último de Dios, se manifestaría así a la humanidad en modos diversos y en diversas figuras históricas. Jesús de Nazaret sería una de ellas. Más concretamente, para algunos, él sería uno de los tantos rostros que el Logos habría asumido en el curso del tiempo para comunicarse salvíficamente con la humanidad. Además, para justificar por una parte la universalidad de la salvación cristiana y por otra el hecho del pluralismo religioso, se proponen contemporáneamente a una economía del Verbo eterno, válida también fuera de la Iglesia y sin relación a ella, y una economía del Verbo encarnado. La primera tendría una plusvalía de universalidad respecto a la segunda, limitada solamente a los cristianos, aunque si bien en ella la presencia de Dios sería más plena. Estas tesis contrastan profundamente con la fe cristiana. Debe ser, en efecto, firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, Hijo de María, y solamente Él, es el Hijo y Verbo del Padre. El Verbo, que estaba en el principio con Dios, es el mismo que se hizo carne. En Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es el Hijo único, que está en el seno del Padre, el Hijo de su amor, en quien tenemos la redención. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él todas las cosas,
pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Fiel a las Sagradas Escrituras y refutando interpretaciones erróneas y reductoras, el primer concilio de Nicea definió solemnemente su fe en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Siguiendo las enseñanzas de los padres, también el Concilio de Calcedonia profesó que uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Él mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, Dios verdaderamente y verdaderamente hombre, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y Él mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Por esto, el Concilio Vaticano II afirma que Cristo, nuevo Adán, imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros, y nos liberó de la esclavitud, del diablo y del pecado. Por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al respecto, Juan Pablo II ha declarado explícitamente: es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación entre el Verbo y Jesucristo. Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona e inseparable. Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Mientras vamos descubriendo y valorando los dones de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales que Dios ha concedido a cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan salvífico de salvación. Redentoris Missio número 6. Es también contrario a la fe católica introducir una separación entre la acción salvífica del Logos en cuanto tal y la del Verbo hecho carne. Con la encarnación, todas las acciones salvíficas del Verbo de Dios se hacen siempre en unión con la naturaleza humana, que Él ha asumido para la salvación de todos los hombres. El único sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del Verbo. Por lo tanto, no es compatible con la doctrina de la Iglesia, la teoría que atribuye una actividad salvífica al Logos como tal en su divinidad, que se ejercitaría más allá de la humanidad de Cristo, también después de la encarnación. Igualmente, debe ser firmemente creída la doctrina de la fe sobre la unicidad de la economía salvífica, querida por Dios uno y trino, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación del Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la redención, recapitulador de todas las cosas, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. En efecto, el misterio de Cristo tiene una unidad intrínseca que se extiende desde la elección eterna en Dios hasta la parusía. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor.
En Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pues a los que de antemano conoció el Padre, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. El magisterio de la Iglesia, fiel a la revelación divina, reitera que Jesucristo es el mediador y el Redentor universal. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Gaudium et Spes 45. Esta mediación salvífica también implica la unicidad del sacrificio redentor de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Hay también quien propone la hipótesis de una economía del Espíritu Santo con un carácter más universal que la del Verbo encarnado, crucificado y resucitado. También esta afirmación es contraria a la fe católica, que en cambio considera la encarnación salvífica del Verbo como un evento trinitario. En el Nuevo Testamento, el misterio de Jesús, Verbo encarnado, constituye el lugar de la presencia del Espíritu Santo y la razón de su efusión a la humanidad, no solo en los tiempos mesiánicos, sino también antes de su venida en la historia. El Concilio Vaticano II ha llamado la atención de la conciencia de fe de la Iglesia sobre esta verdad fundamental. Cuando expone el plan salvífico del Padre para toda la humanidad, el Concilio conecta estrechamente desde el inicio el misterio de Cristo con el del Espíritu. Lumen Gentium 3:4. Toda la obra de edificación de la Iglesia a través de los siglos se ve como una realización de Jesucristo, cabeza, en comunión con su Espíritu. Además, la acción salvífica de Jesucristo, con y por medio de su Espíritu, se extiende más allá de los confines visibles de la Iglesia y alcanza a toda la humanidad. Hablando del misterio pascual, en el cual Cristo asocia vitalmente al creyente a sí mismo en el Espíritu Santo y le da la esperanza de la resurrección, el Concilio afirma: esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Gaudium et Spes 22. Queda claro, por tanto, el vínculo entre el misterio salvífico del Verbo encarnado y el del Espíritu Santo, que actúa el influjo salvífico del Hijo hecho hombre en la vida de todos los hombres, llamados por Dios a una única meta, ya sea que hayan precedido históricamente al Verbo hecho hombre o que vivan después de su venida en la historia. De todos ellos es animador el Espíritu del Padre, que el Hijo del Hombre dona libremente. Por eso, el magisterio reciente de la Iglesia ha llamado la atención con firmeza y claridad sobre la verdad de una única economía divina. La presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. Cristo resucitado obra ya por la virtud de su Espíritu. Es también el Espíritu quien esparce las semillas de la palabra, presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez en Cristo. Redentoris Missio 28.
Aún reconociendo la función histórico-salvífica del Espíritu en todo el universo y en la historia de la humanidad, sin embargo, confirma: este Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la Encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que actúa en la Iglesia. No es, por consiguiente, algo alternativo a Cristo, ni viene a llenar una especie de vacío, como a veces se da por hipótesis, que exista entre Cristo y el Logos. Todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica y no puede menos de referirse a Cristo, Verbo encarnado por obra del Espíritu, para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. En conclusión, la acción del Espíritu no está fuera o al lado de la acción de Cristo. Se trata de una sola economía salvífica de Dios uno y trino, realizada en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, llevada a cabo con la cooperación del Espíritu Santo y extendida en su alcance salvífico a toda la humanidad y a todo el universo. Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu. Parte 3. Unicidad y universalidad del misterio salvífico de Jesucristo. Es también frecuente la tesis que niega la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo. Esta posición no tiene ningún fundamento bíblico. En efecto, debe ser firmemente creída como dato perenne de la fe de la Iglesia, la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, que en su evento de encarnación, muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación, que tiene en él su plenitud y su centro. Los testimonios neotestamentarios lo certifican con claridad. El Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En su discurso ante el Sanedrín, Pedro, para justificar la curación del tullido de nacimiento realizada en el nombre de Jesús, proclama: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El mismo apóstol añade además que Jesucristo es el Señor de todos. Está constituido por Dios, juez de vivos y muertos, por lo cual todo el que cree en Él alcanza, por su nombre, el perdón de los pecados. Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, escribe: pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por el cual somos nosotros. También el apóstol Juan afirma: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. En el Nuevo Testamento, la voluntad salvífica universal de Dios está estrechamente conectada con la única mediación de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Basados en esta conciencia del don de la salvación, único y universal,
ofrecido por el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Los primeros cristianos se dirigieron a Israel mostrando que el cumplimiento de la salvación iba más allá de la ley, y afrontaron después al mundo pagano de entonces, que aspiraba a la salvación a través de una pluralidad de dioses salvadores. Este patrimonio de la fe ha sido propuesto una vez más por el magisterio de la Iglesia. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Gaudium et Spes, número 10. Debe ser, por tanto, firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios, uno y trino, es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Teniendo en cuenta este dato de fe y meditando sobre la presencia de otras experiencias religiosas no cristianas y sobre su significado en el plan salvífico de Dios, la teología está hoy invitada a explorar, si es posible y en qué medida, que también figuras y elementos positivos de otras religiones puedan entrar en el plan divino de la salvación. En esta tarea de reflexión, la investigación teológica tiene ante sí un extenso campo de trabajo bajo la guía del magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en efecto, afirmó que la única mediación del Redentor no excluye, sino suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. Lumen Gentium, número 62. Se debe profundizar en el contenido de esta mediación participada, siempre bajo la norma del principio de la única mediación de Cristo, aun cuando no se excluyan mediaciones parciales de cualquier tipo y orden. Estas, sin embargo, cobran significado y valor únicamente por la mediación de Cristo, y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias. Redentoris Missio, número 5. No obstante, serían contrarias a la fe cristiana y católica aquellas propuestas de solución que contemplen una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. No pocas veces, algunos proponen que en teología se eviten términos como unicidad, universalidad, absoluto, cuyo uso daría la impresión de un énfasis excesivo acerca del valor del evento salvífico de Jesucristo con relación a las otras religiones. En realidad, con este lenguaje se expresa simplemente la fidelidad al dato revelado, pues constituye un desarrollo de las fuentes mismas de la fe. Desde el inicio, en efecto, la comunidad de los creyentes ha reconocido que Jesucristo posee una tal valencia salvífica, que Él solo, como Hijo de Dios hecho hombre, crucificado y resucitado, en virtud de la misión recibida del Padre y en la potencia del Espíritu Santo, tiene el objetivo de donar la revelación y la vida divina a toda la humanidad y a cada hombre. En este sentido, se puede y se debe decir que Jesucristo tiene, para el género humano y su historia, un significado y un valor singular y único, sólo de Él propio, exclusivo, universal y absoluto. Jesús es, en efecto, el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Recogiendo esta conciencia de fe, el Concilio Vaticano II enseña: el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas.
El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Gaudium et Spes número 45. Es precisamente esta singularidad única de Cristo la que le confiere un significado absoluto y universal, por lo cual, mientras está en la historia, es el centro y el fin de la misma. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Redentoris Missio número 6. Parte 4. Unicidad y unidad de la Iglesia. El Señor Jesús, único Salvador, no estableció una simple comunidad de discípulos, sino que constituyó a la Iglesia como misterio salvífico. Él mismo está en la Iglesia y la Iglesia está en Él. Por eso, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Jesucristo, en efecto, continúa su presencia y su obra de salvación en la Iglesia y a través de la Iglesia, que es su cuerpo. Y así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo, aunque no se identifiquen, son inseparables, Cristo y la Iglesia no se pueden confundir, pero tampoco separar, y constituyen un único Cristo total. Esta misma inseparabilidad se expresa también en el Nuevo Testamento, mediante la analogía de la Iglesia como esposa de Cristo. Por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, debe ser firmemente creída, como verdad de fe católica, la unicidad de la Iglesia por él fundada. Así como no hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola Iglesia católica y apostólica. Además, las promesas del Señor de no abandonar jamás a su Iglesia y de guiarla con su Espíritu, implican que según la fe católica, la unicidad y la unidad, como todo lo que pertenece a la integridad de la Iglesia, nunca faltarán. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica, radicada en la sucesión apostólica, entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica. Esta es la única Iglesia de Cristo, que nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro, para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Lumen Gentium número 8. Con la expresión subsistit in, subsiste en, el Concilio Vaticano II quiere armonizar dos afirmaciones doctrinales. Por un lado, que la Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones entre los cristianos, sigue existiendo plenamente solo en la Iglesia católica, y por otro lado, que, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad, ya sea en las iglesias como en las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia católica. Sin embargo, respecto a estas últimas, es necesario afirmar que su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia católica. Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia católica,
gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos, como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Por eso, también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia católica, al rehusar la doctrina católica del primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el obispo de Roma. Por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son iglesia en sentido propio. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia. En efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida en Cristo, mediante la íntegra profesión de fe, la Eucaristía y la plena comunión en la Iglesia. Por lo tanto, los fieles no pueden imaginarse la Iglesia de Cristo como la suma, diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo, de las iglesias y comunidades eclesiales, ni tienen la facultad de pensar que la Iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar, y que por lo tanto deba ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades. Mysterium Ecclesiae número 1. En efecto, los elementos de esta Iglesia ya dada existen juntos y en plenitud en la Iglesia católica, y sin esta plenitud en las otras comunidades. Ut unum sint número 14. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Unitatis Redintegratio número 3. La falta de unidad entre los cristianos es ciertamente una herida para la Iglesia, no en el sentido de quedar privada de su unidad, sino en cuanto a obstáculo para la realización plena de su universalidad en la historia. Parte 5. Iglesia, Reino de Dios y Reino de Cristo. La misión de la Iglesia es anunciar el reino de Cristo y de Dios, establecerlo en medio de todas las gentes. La Iglesia constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Lumen Gentium número 5. Por un lado, la Iglesia es sacramento, esto es, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella es, por tanto, signo e instrumento del reino, llamada a anunciarlo y a instaurarlo. Por otro lado, la Iglesia es el pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella es, por lo tanto, el reino de Cristo, presente ya en el misterio, constituyendo así su germen e inicio. El reino de Dios tiene, en efecto, una dimensión escatológica. Es una realidad presente en el tiempo, pero su definitiva realización llegará con el fin y el cumplimiento de la historia. De los textos bíblicos y de los testimonios patrísticos, así como de los documentos del magisterio de la Iglesia, no se deducen significados unívocos para las expresiones reino de los cielos, reino de Dios y reino de Cristo, ni de la relación de los mismos con la Iglesia, ella misma misterio que no puede ser totalmente encerrado en un concepto humano. Pueden existir, por lo tanto, diversas explicaciones teológicas sobre estos argumentos,
Sin embargo, ninguna de estas posibles explicaciones puede negar o vaciar de contenido en modo alguno la íntima conexión entre Cristo, el reino y la Iglesia. En efecto, el reino de Cristo, que conocemos por la revelación, no puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia. Si se separa el reino de la persona de Jesús, no es este ya el reino de Dios revelado por Él, y se termina por distorsionar tanto el significado del reino, que corre el riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano e ideológico, como la identidad de Cristo, que no aparece como el Señor, al cual debe someterse todo. Asimismo, el reino no puede ser separado de la Iglesia. Ciertamente, esta no es un fin en sí misma, ya que está ordenada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento. Sin embargo, a la vez que se distingue de Cristo y del reino, está indisolublemente unida a ambos. Redentoris Missio número 18. Afirmar la relación indivisible que existe entre la Iglesia y el reino no implica olvidar que el reino de Dios, si bien considerado en su fase histórica, no se identifica con la Iglesia en su realidad visible y social. En efecto, no se debe excluir la obra de Cristo y del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la Iglesia. Por lo tanto, se debe también tener en cuenta que el reino interesa a todos, a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Trabajar por el reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino, que está presente en la historia humana y la transforma. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. En resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. Redentoris Missio número 15. Al considerar la relación entre reino de Dios, reino de Cristo e Iglesia, es necesario, de todas maneras, evitar acentuaciones unilaterales, como el caso de determinadas concepciones que intencionadamente ponen el acento sobre el reino y se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la imagen de una Iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar y servir al reino. Es una Iglesia para los demás, se dice, como Cristo es el hombre para los demás. Junto a unos aspectos positivos, estas concepciones manifiestan a menudo otros negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo. El reino del que hablan se basa en un teocentrismo, porque Cristo, dicen, no puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana, mientras que pueblos, culturas y religiones diversas pueden coincidir en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Por el mismo motivo, conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en la diversidad de culturas y creencias, pero no dicen nada sobre el misterio de la redención. Además, el reino, tal como lo entienden, termina por marginar y menospreciar a la Iglesia, como reacción a un supuesto eclesiocentrismo del pasado, y porque consideran a la Iglesia misma solo un signo, por lo demás no exento de ambigüedad. Redentoris Missio número 17. Estas tesis son contrarias a la fe católica porque niegan la unicidad de la relación que Cristo y la Iglesia tienen con el reino de Dios. Parte 6. La Iglesia y las religiones en relación con la salvación. De todo lo que ha sido antes recordado, derivan también algunos puntos necesarios para el curso que debe seguir la reflexión teológica en la profundización de la relación de la Iglesia y de las religiones con la salvación. Ante todo,
debe ser firmemente creído que la Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Lumen Gentium número 14. Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios. Por lo tanto, es necesario, pues, mantener estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres, y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Redentoris Missio número 9. La Iglesia es sacramento universal de salvación, porque, siempre unida de modo misterioso y subordinada a Jesucristo el Salvador, su cabeza, en el diseño de Dios, tiene una relación indispensable con la salvación de cada hombre. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Redentoris Missio número 10. Ella está relacionada con la Iglesia, la cual procede de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el diseño de Dios Padre. Acerca del modo en el cual la gracia salvífica de Dios, que es donada siempre por medio de Cristo en el Espíritu y tiene una misteriosa relación con la Iglesia, llega a los individuos no cristianos, el Concilio Vaticano II se limitó a afirmar que Dios la dona por caminos que Él sabe. Ad Gentes número 7. La teología está tratando de profundizar este argumento, ya que es, sin duda, útil para el crecimiento de la comprensión de los designios salvíficos de Dios y de los caminos de su realización. Sin embargo, de todo lo que hasta ahora ha sido recordado sobre la mediación de Jesucristo y sobre las relaciones singulares y únicas que la Iglesia tiene con el reino de Dios entre los hombres, que sustancialmente es el reino de Cristo, Salvador universal, queda claro que sería contrario a la fe católica considerar la Iglesia como un camino de salvación, al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. Estas serían complementarias a la Iglesia, o incluso sustancialmente equivalentes a ella, aunque en convergencia con ella, en pos del reino escatológico de Dios. Ciertamente, las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que proceden de Dios y que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. Redentoris Missio número 29. De hecho, algunas oraciones y ritos pueden asumir un papel de preparación evangélica, en cuanto son ocasiones o pedagogías en las cuales los corazones de los hombres son estimulados a abrirse a la acción de Dios. A ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un origen divino, ni una eficacia salvífica ex opere operato, que es propia de los sacramentos cristianos. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Con la venida de Jesucristo Salvador, Dios ha establecido la Iglesia para la salvación de todos los hombres. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo
excluye esa mentalidad indiferentista, marcada por un relativismo religioso, que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Redentoris Missio número 36. Si bien es cierto que los no cristianos pueden recibir la gracia divina, también es cierto que objetivamente se hallan en una situación gravemente deficitaria si se compara con la de aquellos que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios salvíficos. Sin embargo, es necesario recordar a los hijos de la Iglesia que su excelsa condición no deben atribuirla a sus propios méritos, sino a una gracia especial de Cristo, y si no responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Lumen Gentium número 14. Se entiende, por lo tanto, que siguiendo el mandamiento del Señor, y como exigencia del amor a todos los hombres, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Nostra Aetate número 2. La misión ad gentes, también en el diálogo interreligioso, conserva íntegra, hoy como siempre, su fuerza y su necesidad. Ad gentes número 7. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación, la Iglesia debe ser misionera. Catecismo número 851. Por ello, el diálogo, no obstante forme parte de la misión evangelizadora, constituye sólo una de las acciones de la Iglesia en su misión ad gentes. La paridad, que es presupuesto del diálogo, se refiere a la igualdad de la dignidad personal de las partes, no a los contenidos doctrinales, ni mucho menos a Jesucristo, que es el mismo Dios hecho hombre, comparado con los fundadores de las otras religiones. De hecho, la Iglesia, guiada por la caridad y el respeto de la libertad, debe empeñarse primariamente en anunciar a todos los hombres la verdad definitivamente revelada por el Señor, y a proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la adhesión a la Iglesia a través del bautismo y los otros sacramentos, para participar plenamente de la comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otra parte, la certeza de la voluntad salvífica universal de Dios no disminuye, sino aumenta el deber y la urgencia del anuncio de la salvación y la conversión al Señor Jesucristo. Conclusión. La presente declaración, reproponiendo y clarificando algunas verdades de fe, ha querido seguir el ejemplo del apóstol Pablo a los fieles de Corinto. Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Frente a propuestas problemáticas o incluso erróneas, la reflexión teológica está llamada a confirmar de nuevo la fe de la Iglesia y a dar razón de su esperanza en modo convincente y eficaz. Los padres del Concilio Vaticano II, al tratar el tema de la verdadera religión, han afirmado: creemos que esta única religión verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Dignitatis Humanae número 1. La revelación de Cristo continuará siendo en la historia la verdadera estrella que orienta a toda la humanidad. La verdad que es Cristo se impone como autoridad universal. El misterio cristiano supera de hecho las barreras del tiempo y del espacio y realiza la unidad de la familia humana. Desde lugares y tradiciones diferentes, todos están llamados en Cristo a participar en la unidad de la familia de los hijos de Dios. Jesús derriba los muros de la división y realiza la unificación de forma original y suprema, mediante la participación en su misterio. Esta unidad es tan profunda que la Iglesia puede decir con San Pablo: «Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios». Fides et Ratio, número 70. Fin de la Declaración Dominus Iesus. El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del día 16 de junio del año 2000, concedida al infrascrito cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con ciencia cierta y con su autoridad apostólica, ha ratificado y confirmado esta declaración decidida en la sesión plenaria y ha ordenado su publicación. Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 6 de agosto de 2000, fiesta de la Transfiguración del Señor. Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto. Tarcisio Bertone, arzobispo emérito de Vercelli, secretario.